Boa tarde, pessoal. A continuação, eu vou falar acerca da arquitetura e CDN estrutura para IoT sobre as Smart Cities. O trabalho é feito com a orientação do professor Leonardo Mendes. Primeiramente, então, vamos a mostrar o cronograma, que principalmente a gente vai falar sobre CDN, arquitetura, Internet das Coisas e a gente vai finalizar com arquitetura segura para IoT. A motivação. O que já vai fazer este trabalho? Segundo a ONU, tem considerado que para o ano 2050, quase o 70% da população que mora nas regiões rurais, elas vão mudar para as partes urbanas. Então, isso significa que as grandes cidades, a prefeitura tem que pensar já em uma nova jeito, uma nova forma de brindar novos serviços para as pessoas. Sim? Consideramos que as cidades inteligentes são sistemas grandes e complexos distribuídos, como já estamos falando, que ela tem que brindar novos serviços para mais pessoas. Sim? E então, aqui a gente vai falar sobre a importância da segurança que tem que ter a IoT, já que os dados, a transmissão de informação vai ser feito pela internet. Antes de empezar a falar sobre a SDN, vamos a lembrar um pouco de como é as redes atualmente. Aqui nesse slide temos um Internet Switch. Se nós lembramos qual é o jeito de fazer uma transmissão de pacotes, lembramos que cada dispositivo tem uma tabela. Em este exemplo temos um switch que ele tem uma tabela de MAC. Para fazer uma transmissão de um dispositivo A ou um dispositivo B, eles precisam conhecer seus MAC address, seus endereços MAC, tanto de origem como de destino. Então, desse jeito, o administrador de rede ele está fechado, porque ele não tem outro jeito para fazer um gerenciamento de tráfego especificamente. Sim? Então, a gente fica preso e não pode fazer mais, não pode considerar outras variáveis, como por exemplo, talvez considerar ID da vila, porto de origem, outros parâmetros. Se a pessoa que gerencia esse tráfego, ele obrigatoriamente vai precisar uns middle box, que pode ser como hardware ou software, mas isso vai representar um custo extra. Então, o que temos? Dentro de nosso router, equipe, temos os planos tanto de dados como de controle. Aqui vamos a entender claramente o que é o plano de dados e o que é o plano de controle. En el plano de dados, é a parte que simplesmente permite conmutar o pacote. É decir, o pacote chega e o plano de dados faz encaminhamento. Entra por uma porta e sai por a outra. Sim? E o plano de controle? O plano de controle é aquele que tem protocolos de encaminhamento, construi ou estabelece uma tabela, atualiza e manda as decisões al plano de dados. Ou seja, o plano de controle é todo aquilo que faz o processo para determinar uma ruta. E o plano de dados simplesmente toma o pacote, faz a consulta ao plano de controle e envia o pacote. Então, aí claramente a gente tem especificado o plano de dados e o plano de controle. E agora temos aqui temos um exemplo da estrutura de um switch. Claramente temos três partes importantes, que é a parte de energia, a parte de switch fabric e a parte do processador. A parte de energia também é um tema de pesquisa muito importante. E aqui claramente nós podemos observar o switch fabric, que praticamente seria o plano de dados. E o processador seria o plano de controle. Então, a ideia é que separar o plano de dados e o plano de controle, que não fiquem no mesmo equipo. A ideia fundamental é separar as duas fases.
Entonces, dentro de SDN ya a gente fala de funcionalidades. En este ejemplo, como muestra la figura, a gente tiene o que es o plano de dados, o plano de control y o plano de gerenciamiento. Como ya se faló, o plano de dados básicamente son los equipos que ellos básicamente sirven para encaminar los pacotes. Y el plano de control es aquella que se establece los diferentes algoritmos o las diferentes reglas para tomar para poder encaminar los pacotes. Y el plano de gerenciamiento él incluye servicios de software tales como SNMP que permiten protocolos para gerenciar toda nuestra red. Básicamente con las redes actuales la única diferencia va a ser entre el plano de control, entre el plano de dados y el plano de control. Entonces, OSDN tiene como bases 4 pilares. La idea básica es que el plano de control y de dados sean disociados, o sea, separados, para que a persona que gerencia a red fique libre en tomar sus propias decisiones. Las decisiones de encaminamiento son basadas en flujo, en vez de considerar destino, en flujo. Cuando a gente habla de flujo, considera más variables. Como a gente falou, tem que considerar magadres, número de porto, minas, etc. Es decir, a gente ya no solo considera enderezos de destino o enderezos de origen. Otro pilar importante es que el control lógico es transferido para una entidad externa o llamado controlador de SDN o sistema operacional de red. Prácticamente aquí es donde ya se visualiza que la red va a virar para ser una red programable. Y como se falou, la red programable por medio de aplicativos de software en ejecución en el topo de Network Operation System que interage con los dispositivos del plano de datos subyacentes. Aquí en esta figura, en este gráfico se muestra la arquitectura SDN, ¿sí? Donde a gente tiene la infraestructura de red, o sea, o dispositivos de encaminamiento, que prácticamente es el plano de datos, y tenemos un plano de control. Siempre a gente va a considerar estos dos planos, plano de datos y plano de control. Y para hacer la comunicación entre plano de datos y el plano de control, tenemos lo que es una API que se llama SOD1 o interfaces SUD. Esta interfaz SUD permite la comunicación entre el plano de datos y el plano de control. Dentro del plano de control tenemos ya lo que es el Network Operation System, el sistema operativo de red, o también conocido como controlador SDN, y ella va a permitir hacer ciertas comunicaciones con los aplicativos, ¿sí? Y para tener una comunicación entre el plano de control y los diferentes aplicativos, es obligatorio tener una API Northbound. Es importante considerar que ya existe un padrón en Southbound, mas en Northbound ainda no tiene un padrón. Y son temas de pesquisa. Son temas de pesquisa para tomar un padrón, ¿sí? Entonces, no podemos decir que esta arquitectura permite ciertas ventajas, es decir, permite programar aplicaciones de un jeito más fácil. Las aplicaciones pueden tirar provecho de las mismas informaciones de la red, las aplicaciones pueden tomar medidas a partir de cualquier parte de la red, la interacción de diferentes aplicaciones torna-se más simples. Todo esto porque fica en la libertad de la persona que gerencia la red, porque ya fica separado el plano de control del plano de datos. Vamos a conocer cierta terminología. Tenemos el dispositivo de encaminamiento que en el mundo de la SDN se conoce como forward device. Es aquel hardware o software basado en el plano de datos, ¿sí? Básicamente son aquellos que nos permiten hacer los encaminamientos. Y las instrucciones son definidas por el software interface. Y entre ellos tenemos el OpenFlow, o ForceX, o el POP. Son
patrones que nos permiten hacer la comunicación en la interfaz sur. También tenemos otra tecnología que es plano de datos, ¿sí? Como hablamos, son prácticamente los dispositivos de encaminamiento que están ligados a través de canales de radio, o puede ser sin fíos o cabos con fío. Y la infraestructura de redes comprende dispositivos de encaminamiento interligados que representan o plano de datos. Y tenemos parte importante que es el Source-Bound Interface. Como se habló, define el conjunto de instrucciones de los dispositivos de encaminamiento. Define el protocolo de comunicación entre los dispositivos de encaminamiento y los elementos del plano de control. Y formaliza a forma como los elementos del plano de control se comunican. El plano de control, como se habló, es aquel programa que tiene o establece as reglas, ¿sí? Y ella puede ser visto como a red cerebral porque es ahí donde se establecen las reglas para los distintos fluxos. Y la parte del Node-Bound Interface es la interfase común para desenvolver aplicaciones. Lembramos que este Node-Bound Interface es el tema de pesquisa. Ahí se está haciendo pesquisa para considerar un padrón. Y por último, tenemos al plano de gestión, que es un conjunto de aplicaciones que aprovechan las funciones ofrecidas por la Node-Bound Interface para implementar el control de red y lógica de operación. Y aquí incluye aplicaciones como roteamiento, firewall, balanceadores de carga, monitoreamiento, etc. Lembrando que todo eso nos permite hacer gerenciamiento de nuestra red. Y lógicamente tenemos que definir políticas que son en última análisis traducidos para instrucciones especificadas de la interfaz sur, que programa el comportamiento de los dispositivos de encaminamiento. Entonces, aquí en este grafo tenemos una visualización de la arquitectura ascendente de la SDN. Tenemos en la forma de planos, en forma de camadas y en forma de proyectos. Si consideramos en forma de camadas, tenemos dos camadas importantes en el plano de datos: la infraestructura de red y la interfaz software. En el plano de control tenemos a la red hipervisor, al Network Branch System y la interfaz norte. Y en la parte de plano de gerenciamiento tenemos virtualización, el lenguaje para programación y aplicaciones de red. Y tenemos acá por último en forma de proyecto. Entonces ahora vamos a analizar las distintas camadas. Entonces, en la primera camada, ¿sí? Tenemos infraestructura. Tal como las redes actuales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener los equipos, ya sean estos router, switch, mid-box, mas lembramos que ellos solo son equipos simples de encaminamiento, no tienen ningún control incorporado, ya que ellos, para tener un control, ellos obligatoriamente van a ir para el plano de control. Y la inteligencia de red es removida del dispositivo de plano de datos para un sistema de control lógico centralizado. Aquí ahora mismo se presenta la arquitectura de SDN OpenFlow. Básicamente, si nosotros vemos aquí, tenemos un ejemplo de un flujo. Tenemos el ejemplo de un flujo cuando se explicaba que consideramos ciertas variables para tomar decisiones de un encaminamiento. O sea, podemos crear reglas para encaminar un tráfico de acuerdo. Puede ser al puerto del switch, puede ser a enderezo de MAC, o ID de VLAN, etc. Y de acuerdo a que las reglas tenemos acciones, ciertas acciones. Tenemos que caminar el pacoche para tal puerto, hacemos un encapsulamiento o simplemente el pacoche cae, ¿sí? O se envía normalmente el procesamiento por un pipeline. Y en la tabla del flujo tenemos estadísticas que permiten saber cuántas veces o podemos contabilizar qué acciones
se tomaron de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, esta ya es una tabla que propiamente se usa para hacer o encaminamiento de factores. Entonces, SDN y OpenFlow tenemos que lembrar que considera dos cosas, que SDN y OpenFlow es un controlador, que puede ser una pila de software, y él simplemente es ejecutada en una plataforma de hardware común, es decir, no se precisa un hardware de mayor potencia, ¿sí? Y OpenFlow pues, nos permite considerar como un dispositivo de encaminamiento que puede ser un hardware software especializado para hacer encaminamiento de paquetes, más el encaminamiento de paquetes es feito considerando a tabla de flujo. Bueno, y en la camada 2 tenemos la interfaz SUR. Como hablamos anteriormente, ¿sí? La interfaz SUR sería un ponche de comunicación entre elementos de control y de encaminamiento. Separa claramente la funcionalidad del control y el plano de datos, y está firmemente ligada a los elementos de encaminamiento de la infraestructura física o virtual subyacente. Aquí nos podemos observar los equipos, el plano de control, y para tener aquí la comunicación entre el SDN, entre el controlador SDN y los equipos, obligatoriamente precisamos esta en la interfaz SUR. Entonces, OpenFlow prácticamente es el software que nos permite trabajar en la parte interfaz SUR, y él tiene tres tipos de mensajes, ¿sí? Mensajes lo se hacen en eventos. Cuando se tiene un evento, son enviados por medio de los dispositivos de forwarding para el controlador cuando una mudanza no enlace o una puerta es accionada. Entonces, este es enviado cuando existe una mudanza. Otro tipo de mensaje que OpenFlow tiene son estadísticas de flujo. Son generadas por los dispositivos de encaminamiento y recollidas por el controlador. Y otro tipo de mensajes son que los paquetes que entran son enviados por medio de los dispositivos de forwarding para el controlador cuando él no sabe qué hacer con un nuevo flujo. O sea, el paquete llega y no tiene una regla especial para ese paquete, él que tiene que hacer, él simplemente pega él y lo envía, ¿sí? Como se explica, un nuevo flujo de entrada o porque hay una acción explícita y enviar al controlador la entrada correspondiente a la tabla de flujo. Y todo aquello va a caer en el sistema operacional de la red. Bien, la camada 3. Es importante saber que como ya se fala de una red programable, entonces es muy importante conocer a hipervisores. Las máquinas virtuales, nos conocemos que las máquinas virtuales permiten compartir los mismos recursos de hardware. Ella permite migrar de un servidor físico para otro y puede posibilitar o provisionamiento de servicios elásticos con gerenciamiento flexible y fácil. Lembremos que para hablar, cuando a gente fala de una virtualización completa, a red debe proporcionar propiedades semelhantes às camadas de computação. A infraestrutura de rede deve ser capaz de soportar topologias de rede arbitrárias e esquemas de endereçamento. Só se se cumprem estas duas coisas, podemos falar de virtualização completa. Caso contrário, não existe uma virtualização completa. O inquilino deve ter a capacidade de configurar os nodos da computação e a rede simultaneamente. Na camada 4, temos o sistema operacional de rede. ¿Sí? Los sistemas operacionales fornecen servicios como información de topología de red y estado de red, descubierta de dispositivo y distribución de configuración de red. Ella permite definir las políticas de red. O desenvolvedor no precisa más procurar con los detalles de bajo nivel de roteamiento, de distribución de datos entre los elementos. Y ella es una pieza llave de soporte para lógica de control, o sea, para los distintos aplicativos para llegar a configuración de red con base en las políticas definidas por el operador de red. En la camada 4 tenemos a Northphone Interface y esta parte
sigo hablando que es un tema de pesquisa, un tema que ainda no tengo un padrón establecido, como ya se tiene en Sort Bound Interface. Entonces es importante considerar que este es un ecosistema de software y no como un hardware como es el caso de Apple de Sort Bound. Y para explorar todo el potencial de SDN es importante que una abstracción permita que sus aplicativos de red no dependan de implementaciones específicas. Las interfaces abiertas en padrón NodeBound son cruciales para promover la portabilidad de aplicaciones e interoperabilidad entre las diferentes plataformas de control. La API NodeBound puede ser comparada como padrón POSIX, lembrando que ainda está en pesquisa, no es considerado como un padrón ciertamente, mas es aquel que se está trabajando actualmente, ¿sí? Y él representa una abstracción que garante un lenguaje de programación e independencia del controlador. Y en la camada 6 tenemos la virtualización basada en lenguaje. La virtualización permite las características de soluciones de virtualización son la capacidad de expresar modularidad y de permitir diferentes niveles de abstracciones. Las técnicas de virtualización permiten diferentes visión de una única infraestructura física. Aquí tenemos que un Big Switch virtual puede representar una combinación de varios dispositivos de encaminamiento subyacentes. Y ella permite simplificar a tareas de desenvolvedores de aplicativos, pues no precisa pensar sobre la secuencia de switch donde las reglas de encaminamiento serán instaladas, mas sí ver a red como una Big Switch simple. Y un ejemplo de él y que se aconseja trabajar es PyRedChip. En la camada 7 tenemos lo que son los lenguajes de programación. Ella permite crear abstracciones de nivel superior para simplificar la tarea de programar o dispositivos de encaminamiento, habilita ambientes más productivos y entornos enfocados en los problemas de los programadores de software de red, acelerar el desenvolvimiento e innovación. Ella también permite promover la modularización de software y reutilización de código en un plano de control y de red. Fomenta el desenvolvimiento de la virtualización de red. Y en esta camada los objetivos son evitar configuración y dependencia espalhadas por toda red y de bajo nivel específica del dispositivo, fornecer abstracciones que permiten diferentes tareas de gerenciamiento y sean fáciles de entender y mantengan políticas de red. A disociación de múltiples tareas, por ejemplo, el roteamiento, control de acceso, ingeniería de tráfico. Todas ellas permiten mejorar las técnicas de resolución de conflictos en ambientes con tomadores de decisiones distribuidos. La camada 8, y terminamos con el aplicativo. Como se habló, ella es el cerebro de la red, ya que implementa un control lógico que serán traducidos en comandos y serán instalados en un plano de datos. Define un camino a través del cual los pacotes fluirán a partir de un punto A para un punto B. Una aplicación de roteamiento tiene que, con base en la entrada de topología, obligatoriamente, entonces, aplicativo de red puede visualizar la topología de red y decidir sobre el camino a ser usado e instruir al controlador para instalar las respectivas reglas de encaminamiento en todos los dispositivos de encaminamiento en un camino escogido de A para B. O sea, la tabla de flujo es construida, pero aplicativo. O aplicativo hace una comunicación con el plano de control y ella permite crear a tablas de flujo. La mayoría de las aplicaciones SDN puede ser agrupada en las 5 categorías: ingeniería de tráfico, movilidad y wireless, medición, monitoreamiento, seguridad y confiabilidad y data center network.